Buenas, buenas, bienvenidos a otra edición más de Tomate 20. Mi nombre es Fede. Me acompañan acá Mai y Luciano de la editorial Ser Martin. Vamos a hablar de un juego de rol argentino, Exiliados. Antes de empezar, recordad lo que siempre te decimos, nos podés encontrar, además de en Twitch, en redes sociales, en @tomate20rpg. Y ahí podés ver todo lo nuevo que estuvimos subiendo. Subimos un tip de máster, pero en formato imagen que por algún motivo se volvió viral, así que no te pierdas la oportunidad de verlo, que la verdad parece que gustó y mucho, así que seguiremos haciendo ese contenido en este 2022 que recién empieza y que vamos a darle duro con todo. Pero ahora sí, yendo al objeto de nuestra charla de hoy, estamos con Luciano Martín, que es quien está a cargo de editorial Ser Martin, nombrada por su apellido, no por su nombre. Martín es su apellido. ¿Cómo te va, Luciano? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, bueno, ya lo he dicho, mi nombre es Luciano Martín. Soy el director general de Ser Martin. Es una editorial argentina centrada en juegos de rol. La abrimos hace más o menos un año. Yo soy estudiante de último año de la carrera de edición de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Lo que nosotros estudiamos es todo el proceso del libro, desde un manuscrito o una idea de una editorial hasta que llega o a las manos del lector o al librero, dependiendo cómo sea el circuito de venta. Luciano, ¿qué es Exiliados? ¿No? ¿Y Bien, dónde lo podemos encontrar? Bien, Exiliados es un juego de rol pensado para jugadores principiantes e intermedios. La idea de Exiliados era hacer un juego que, para una persona que jugó muy pocas veces y le gustó, nunca jugó pero sabe lo que es, tiene ganas de arrancar, jugó una vez, mucho no entendió, algo por el estilo, tenga un juego con un reglamento un poco más simplificado que D&D, Vampiro, un poco más fácil de aprender a jugar, pero que tenga toda la complejidad de un juego de rol. O sea, tiene todas las mecánicas, pero están un poquito simplificadas para que los jugadores sepan fácil. Los personajes se arman en 20 minutos y las clases de nivel 1 vienen más o menos armadas, cosa que vos empezás a jugar más o menos rápido y te puedas volver un poco más loco haciendo tu personaje con las subidas de nivel, que tiene un sistema de subida de nivel medio particular. Son clases de carrera, son 5 niveles. Vos empezás con nivel 1, distintas clases de carrera pasan a otras con una distinta personalidad. Por ejemplo, vos no pasás de guerrero 1 a guerrero 2, pasás de miliciano a oficial. Hay distintas clases. Por ejemplo, el mago tiene una que es más de mago de batalla, que pelea cuerpo a cuerpo, además de tirar magia, y otro que es 100% mago, y tiene una pequeña variante para poder crear armas mágicas. Antes de ir a la carne del sistema en sí y del Dale. mundo que creaste para eso, ¿cómo surgió la idea? ¿Por qué un juego de rol nuevo y no, como hacen muchas otras personas, un nuevo setting o una adaptación de un juego de rol ya existente? Bien, bueno, ahí voy a tratar de no pasar por toda la cátedra de marketing de la carrera. Pero básicamente, bueno, empezamos. Exiliados tiene un doble nacimiento. Nace, por un lado, yo lo presenté en administración de la empresa editorial y en marketing editorial de la carrera, y presenté otro juego de mesa en otra materia que es producción de impresos. Yo esas materias las aprobé, la parte práctica, con Exiliados. De hecho, bueno, Exiliados nace ahí de marketing. Y por otro lado, nace de un grupo de amigos, queríamos jugar rol y no conseguíamos manuales. Básicamente los que conseguíamos estaban en inglés, eran adicionales de libros, o sea, no estaba el manual para empezar a jugar. Los que estaban muy caros, si es que se llegaban a conseguir, de repente importación abría, cerrada, a veces abría, a veces no. Y al fin y al cabo conseguimos un chabón que sabía jugar Warhammer, después de dar vueltas con D&D y con Vampiro, que nunca le terminamos de dar la vuelta. Y empezamos a jugar Warhammer y terminamos haciendo reglas para Warhammer propias y adaptar Warhammer a aventuras nuestras. Y yo tenía una novela escrita, así de fantasía, que la verdad que narrativamente es muy mala, pero el mundo en el cual sucedía me pareció que estaba buena. Entonces agarré algunas ideas que tuvimos de esta cosa de Warhammer, lo terminé cambiando tanto que ya no tiene nada que ver con Warhammer. O sea, lo único que tiene que ver es el sistema de 100, Claro. hasta ahí. Bueno, agarré esta historia de este mundo, hice como una adaptación, le agregué varias cosas a las mecánicas del juego, pero sí, nace de la necesidad de un juego de rol latinoamericano accesible para el público acá, que es un poquito más simple, para gente que no hay tanta cultura roleada en Latinoamérica como en Estados Unidos y en Inglaterra, bueno, en Europa en general. Después es un solo tomo, en vez de ser 2 o 3, es uno solo, chiquito. El formato es un poco más chico que los libros de rol, en general es 17 por 24, Sí, en lo vez de vi. ser formato A4. Eso es porque es un formato más económico y el público latinoamericano no tiene tanta plata para comprarse esos libros más de formato grande, y si la tiene por ahí
tiene que hacer un esfuerzo. Entonces esto es un juego para que vos puedas arrancar tranquilo, un solo tomo. La idea es eso, adaptar juegos de rol a un público latinoamericano, principiante intermedio, que no es que juega hace 20 años. Obviamente hay unos veteranos de rol que se lo llevan, pero muchos se lo llevan para jugar con gente que no sabe jugar, o porque se cansaron de dirigir y quieren que dirija a otro, entonces dicen, no, Claro. no, me lo llevo porque se lo quiero llevar a mi ¿Sabes amigo qué? que... Decime. Una de las cosas que mencionaste me pareció súper relacionada a algo que ya hemos hablado en el canal, ¿no? Antes de seguir con la historia del proceso editorial, que ya te voy a preguntar más de eso, y Mai seguramente lo recuerde, pero A el ver si tema estamos el haciendo tema de la telequinesis. dificultad Digo, telepatía. de adquirir los manuales en español de otros juegos de rol quizás más conocidos, más mainstream, ¿no? Es una constante de muchas entrevistas que hemos hecho, no solo en Argentina, también en otros países, como Chile, por ejemplo. No sé si recordás la charla con Isis de Enclave de Rol, Mike, que creo que Sí, totalmente. cuando hablamos de esos factores que a veces limitan, ¿no? La capacidad de que ciertas personas jueguen. El económico, por supuesto, es uno, ¿no? Y el idioma es otro. No todo el mundo, y quizás sea uno de los motivos por los cuales todavía no se expandió tanto acá en Argentina, habla inglés. Y los manuales de muchos juegos no se consiguen en otro idioma que no sea inglés. Así que mientras lo decías vos, Luciano, pensaba, ¿no? en la importancia de que aparte de que sea económico, ¿no? En comparación, por supuesto, con los manuales importados de juegos mainstream, de que esté en idioma nacional, ¿no? En definitiva, en español latinoamericano, en español, incluso no sé si tendrá o no algún argentinismo, en lo que yo leí me parecía que estaba bastante neutro, pero... No, tiene, a ver, la forma de escribir es la variante porteña porque tiene, rioplatense porque tiene voceo, claro, pero no tiene argentinismos, por así decirlo, no dice chabón, no dice boludo. claro, Solamente tiene voceo, pero los chilenos también vocean, así que tampoco es como algo sí. súper extraño. De hecho, uno de los próximos pasos que quiero hacer es tratar de hacerlo llegar a Chile y a México. Bueno, Todavía te ponemos en contacto con los amigos de Metajuego. Todavía no logré. Mi plan es ir a la Siempre. Comic Con de Chile Siempre. directamente y caer ahí con todo. Sí. O sea, ir al lugar donde más gente friki va a ver y decir, bueno, está esto, che, vengan a verlo. ¿Estás asumiendo frikis? ¿Estás entendiendo Yo me bien? hago cargo, ¿vale? El rol, Me hago cargo. Sí. la verdad, es medio difícil de Con el discutirlo. permiso, con el permiso de ambos, tengo una consulta que surgió mientras venías charlando, Lucho. Todo esto nace a partir del área de marketing. ¿Estoy entendiendo bien? En realidad yo soy editor y el editor sabe hacer absolutamente todas las tareas dentro de su editorial. Pasa que particularmente las materias donde yo lo presenté eran materias más del lado administrativo marketing, son esas, Claro. administración y Claro, marketing. claro. Porque siempre nos ronda Lobby- esta idea de cómo el rol abarca todas las áreas, ¿viste? Y cuando mencionaste el marketing fue como, no lo había pensado esta. O sea, siempre asumimos que todo tipo de conocimientos, todo tipo de rubros tiene alguna relación con el rol, tanto sea con las mecánicas, con las historias, con la narrativa, con la interpretación, pero muchísimas facetas con las que se puede relacionar, pero exclusivamente de la carrera lo relacionaste con esta área, por un proyecto. Sí, me resulta muy interesante esto, digo. Sí, yo quería aprovechar que tenía una cátedra para presentar lo que yo quería hacer hace un montón de tiempo, que era un juego de rol propio. Amo hacer juegos, es tipo la pasión de mi vida. Amo hacer juegos con todo mi corazón. Me gustaría dedicarme a eso para siempre. Y ahora estoy haciendo juegos de rol nomás. Me gustaría hacer videojuegos también en algún momento. Ya tengo ahí medio algo planeado. Pero sí, en realidad el marketing es solamente una herramienta que te ayuda a entender mejor un mercado y a acercarle a ese mercado productos. Claro. Es simplemente eso, es una herramienta para reducir incertidumbres y vos con eso quedás mejor. Yo, por ejemplo, antes de hacer el plan de marketing lo quería hacer en A4, pero ¿qué pasa? Se me viene mucho de precio. Claro. Primero pensé en hacer 2 tomos y me fui cuando no, pará, es mucho costo. Igual el costo no importa, porque vos, qué sé yo, podés pedir prestado, podés encontrar a la vuelta. El tema es que después te lo compren. Claro. Si el producto es muy caro y lo compran igual, no importa. Lo que Totalmente. importa es que te lo puedan comprar. Sí, obviamente. Entonces, hay un plan de negocios, me imagino, además claro, de estudiar el mercado. Claro, hubo que hacerle toda una adaptación al juego, bajarle algunas cosas, hacerlo bastante corto. No corto, sino que el libro sea chico, ¿viste? No meterle, por ejemplo, tiene bestiario. ¿Cuántas páginas tiene más o menos el libro, Luciano? Más 128, o menos, ¿no? 128, ok. 128.
Estamos una hablando de cuestión un libro industrial, más corto que Fate básico, por ejemplo, que es un manual relativamente como promedio de rol. Es un claro, manual el tema corto. que por una cuestión industrial, si yo lo quería hacer más largo, tenía que hacerle 32 páginas más. Claro. Y las podía llenar, pero era mucho más laburo, había cosas que ya ni sabía qué poner. Claro. Se podría haber hecho más largo, probablemente el próximo libro que saquemos, que es Centro Supervivientes, que hace un juego de rol post-apocalíptico, sea más largo. Ujú. Porque le pongamos una aventura y nos tomemos un poco más de tiempo en hablar un poco más de lo que es juego de rol en general. Que en el libro este está, pero es algo que por ahí nos quedó pensando, che, estaría bueno dedicarle 3-4 páginas más a juegos de rol en el sentido amplio y agregarle una buena historia armada que Exiliados no tiene. Exiliados tiene todas las mecánicas del juego, un bestiario, los mapas, tiene las mecánicas, el bestiario, la historia del mundo y nada más. No tiene una historia más, o sea, tiene todo para jugar, pero no tiene una historia para que vos puedas ya arrancar. Claro. Es algo que vamos a sacar un suplemento, no sé si en febrero o por ahí, lo estamos trabajando todavía, con aventuras armadas, algunas de nivel más bajo y una última más pesadita, para jugadores más avanzados. Qué bien. Hablando de marketing, vamos ahora a que nos vendas el juego en sí. Vos has dicho que te ha influido claramente, mucho les ha influido, por lo menos como idea, como disparador, ¿no? Esta cuestión, como estudiante de edición lo sabés, de que estamos todos parados en hombros de gigantes, no existe tal cosa como la originalidad de verdad, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué distingue a Exiliados? ¿Qué fue lo que, ahora como juego, no digo no solamente como proyecto editorial, a qué fue lo que apuntaron con las mecánicas, el tipo de aventuras que busca emular? ¿Es un juego más duro con alta mortalidad o es un juego con héroes superheroicos que es difícil de matar, por ejemplo? Ese tipo de cuestiones, ¿cuál fue su... Bien, voy a intentar hacer ahí ametralladora de las preguntas. Bueno, empezando por el final, los personajes en realidad cuando empiezan son personas que saben luchar de forma muy básica. O sea, son gente que ha pasado por un entrenamiento medio básico. No son héroes, no son dioses, no son hijos de dioses, no son nada. Son gente común que tiene un oficio o sabe luchar hasta ahí, y a medida que van avanzando de nivel se terminan convirtiendo como en elixir. Eso está bastante bien explicado en el juego, tipo, exactamente cuál es el nivel de poder, por así decirlo, de cada nivel. Después, una diferenciación que tiene el libro, el juego en realidad, es que todas las armas de armadura son del siglo XIV y XIII. El forma de combate del juego, bueno, justo particularmente Federico y yo somos ex compañeros de esgrima. Es verdad. Nos hemos golpeado mucho, nos hemos amoretonado bastante mutuamente. Totalmente. Saqué un poco de mi conocimiento. Yo soy maestro de esgrima, entre otras cosas, además. Hice el curso de grado monitor nomás, que tendría que ser como un instructor en realidad. Pero sí soy maestro de esgrima y traté de meter un poco de eso en la clase del duelista del juego. Pero todo el combate del juego es un combate bastante real de esa época, o sea, dejando de lado los magos que sí tiran fuego, tiran electricidad, luz, tienen como esta cosa mágica. La mayoría de los personajes pelean como se pelearía en esa época. O sea, nosotros tomamos una esa tecnología época renacentista europea. Es más antes del Renacimiento. Antes del renacentista europeo. Es medievo tardío. Claro. Lo que nosotros tomamos es la época de la Revolución de la Infantería, que es una época en la cual los feudos se concentran en grandes ducados o ya en reinos bastante grandes. Un ducado es más o menos como una provincia, por así decirlo. Estos señores feudales le sacan el poder a sus señores más débiles, ya a los varones, a estos que tenían pequeños feudos chiquititos, como que los van expropiando y todo el poder se concentra en un duque o en un rey. En todo caso, yo era un emperador, o sea, toda una tierra muy grande donde el que recibe todo el tributo es un solo tipo o una sola familia. ¿Y qué hacen estos tipos? En vez de tener vasallos que vayan a caballo y con armaduras muy pesadas, con mucho entrenamiento, ¿qué hacen? Empiezan a contratar por periodos largos gente de la nobleza muy baja o campesinos que son buenos guerreros en ejércitos permanentes. Los ejércitos permanentes van a tener, son ejércitos de infantería con masas. La alabarda nace en esta época, las masas nacen en esta época. El espadón, lo que se dice Soyhandler, estas espadas enormes de 2 metros, sí. No las espadas de humanos. No, claro, pasa que hay algunos mandobles que Justo. son más cortitos, que son más del medievo en general, pero estos que son muy grandes
que son como del tamaño del que la usa ya directamente, son todo de esta época, es todo medio tardío. Y como es una época que gusta mucho en combate, y está bueno ver todas estas armaduras grandotas, es la que tomamos como referencia. Claro. Tiene esta diferencia, es fantasía más baja. Bueno, y bueno, ¿Qué tiene este tema tipo también de las de mecánicas. personajes, porque ya que estábamos hablando de eso, de clases hay, Bien, podemos encontrar ahí? clases no son tan cuadradas como en otros juegos de rol, son bastante dinámicas. De hecho, algunas clases son mezcla como distintas ideas. Tenés luchadores, que son estos personajes que pelean y además protegen, o sea, es un personaje versátil. En general pelea con mandoble y armadura pesada, mantiene la línea, muy versátil. Defensores o baluartes, que son personajes que se pelean con espada, en general con espada y escudo y masa, y son más defensivos, dan bonos defensivos a sus compañeros, pueden recibir golpes por sus compañeros y tienen habilidades que se suman armadura a sí mismos o a sus compañeros para que al no poderlos penetrar reciban menos daño. La mecánica de armadura en el juego es que si el ataque del enemigo tiene una penetración más baja que tu armadura, te hace la mitad de daño. Entonces, el baluarte juega con esto, es un jugador muy en equipo. El estratega es parecido, funciona similar, pero en vez de ser un apoyo defensivo, es un apoyo ofensivo. Lo que hace es mejorar las capacidades ofensivas, como hace que tenga más chance de pegar, este tipo de cosas. Es como que a un enemigo en particular sea más fácil pegarle. Después tenés duelistas, que son personajes centrados en eliminar enemigos fuertes en combate individual. O sea, si viene un monstruo muy fuerte, vas a dejar al duelista ahí adelante para que se lo enfrente. El duelista tiene muchas habilidades para pelear uno a uno. Esa es la idea, es soltarlo contra el enemigo más fuerte. No tiene mucha armadura, pero como tiene muchas habilidades para esquivar, la idea es, y para bajarle la chance al enemigo de que lo golpeen, tiene este tipo de mecánicas. Claro. Así como de molestar. Ahí es donde está muy metido lo de esgrima. Tiene muchas habilidades que le permiten volver a tirar si falla, como que busca mejor el blanco. Después, bueno, tenés los magos, se los pueden usar más ofensivamente o más de apoyo curando. Después pasa que los magos son todo un tema, o sea, tienen un montón de tipos de magia, es como medio es la clase más pesada. Después tenés artesanos, fabrican armaduras. Creo que en todos los juegos siempre el mago es como que, bueno, tenés todo esto. Tenés todas estas ramas de magia para elegir. Elegí la que quieras. Tenés tres niveles porque vos quieras. Después tenés artesanos, fabrican armaduras, pociones tipo alquimista. Y por último tenés, bueno, a lo que vendría a ser el pícaro, como una mezcla de asesino con espía. Hay, por lo que contás, un gran énfasis en el combate en este juego. Es un juego que sí, el combate está bastante detallado. O sea, el combate está bastante detallado. Si vos querés jugarlo más al estilo, más combates, la verdad que te vas a divertir un montón. O sea, el combate está bastante detallado. Y la parte de roleo también está. Tratamos de no dejarla de lado. El libro, los personajes tienen un montón de conocimientos y habilidades que son más roleras. No todas las habilidades de todos los personajes son tan centradas en el combate. Pero sí, el combate está bastante detallado, la verdad. Ahora, tengo una pregunta que es importantísima y no la tocamos. ¿Por qué se llama Exiliados? Bien, ya que vamos a tener esa pregunta, podemos contar un poco la historia del mundo. Yo me inspiré, obviamente los juegos de rol en general están en mundos feudales, y los mundos feudales nacen de la caída de los mundos del mundo esclavista. ¿Qué pasa? En la historia de Exiliados, el primer estado es un imperio élfico que esclaviza a los humanos y a los Duomer, que son una raza de personas pequeñas. Con magia de sangre, los elfos convierten a los Duomer en dos especies diferentes, enanos y medianos. Los enanos los usan para trabajo minero más duro, y los medianos los dejan para que trabajen en los campos. Y los humanos los dejan como una cosa más versátil, para que los sirvan de secretarios, por un tiempo servicio doméstico, como estas tareas así intermedias. Y a los magos humanos los reclutan casi como si fuesen sus iguales. Estos imperios élficos, se empiezan a matar entre sí, de distintas ciudades, de distintas familias de poder, y en ese colapso todas las razas huyen en desbandada, y los humanos, por ejemplo, se exilian y terminan formando 5 reinos diferentes. Los enanos escapan a unas montañas y crean su propio estado. Los medianos lo mismo, crean como sus propias tierras, sus pequeños así comunas. Entonces por eso es el exilio de todos estos que se escapan de la caída del imperio élfico, crean sus propias civilizaciones. Los humanos se mezclan con tribus locales de distintos lugares. Claro.
les enseñan tecnología y las tribus les dan un lugar para vivir y así crean todos estos reinos que son los que vos después haces jugando a las aventuras. Y al momento que presenta el manual, que tiene mapas y todo, me lo has contado, ¿cuáles son los actores más importantes ahí políticamente, Bien, si se quiere? políticamente son el reino de Bretonia, que es un reino donde los magos se están concentrando mucho poder, se convirtieron como en una pata del Estado, en una especie de guerra civil, y se quedaron ahí como que todos temen que se terminen apoderando de ese reino y usándolo para sus intereses. El Imperio Sagrado Angélico, que es un imperio teocrático, gobernado por una iglesia, es un reino el cual cuando se fundó se le aparecieron dos divinidades, dos dioses como angelicales, y este reino adora a estos dioses y eso los pone en conflictos religiosos todo el tiempo con todos los demás. Quedaron a los viejos dioses de la naturaleza. Como Bretonia. Después tenés la República de Fenicia, que está inspirado en Cartago. De hecho, la capital es Cartago. Uh-huh. Es una república de mercaderes, cuyo ejército es más que nada mercenario y constantemente hay conflictos entre las familias ricas. De ahí se lleva muy bien con el imperio y tiene una alianza por conveniencia con Bretonia. Uh-huh. Después en el norte tenés un reino nórdico que está separado por un feudo gobernado por un rey y un montón de tribus que como que se rehúsan a servirle, como que hacen la suya y cada tanto tienen guerras. Varias ciudades-estado enanas, después algunos protectorados de los medianos, después del otro lado del mundo, lo que vendría a ser del lado oriental, hay el Bosque de las Sombras, que es un territorio que nominalmente es parte del Imperio Sagrado Angélico, pero en realidad no es de nadie. Está lleno de monstruos, está lleno de clanes de vampiros, está la Orden del Lobo, que son unos hombres, que es una orden de caballeros que por cometer atrocidades sus dioses los abandonaron y los convirtieron en hombres lobo. Uh-huh. Y viven ahí perdidos peleando contra los magos que son como sus enemigos ancestrales. Y bueno, tenés lo que quedan de los elfos, que son un imperio caído, están divididos en tres tribus de elfos del bosque, que viven en pequeñas comunidades, comerciando con los humanos, caza y recolección, no mucho más que eso. Viejas ruinas del imperio élfico, que son los elfos oscuros que viven como en mazmorras. Son pocos, su sociedad colapsó, nunca se terminó de recuperar. Entonces viven ahí como en un estado medio al borde de su capacidad como de producción, por así decirlo. Son pocos, muchas partes ya están abandonadas, viven monstruos en sus partes inferiores. Y bueno, en el norte hay como un intento de recuperación, son como estos altos elfos de sangre que intentan recuperar algo, pero bueno, no lograron nunca recuperar completamente su esplendor, y son algunas ciudades bastante desarrolladas, y eso es como el núcleo duro de los elfos. Ese vendría a ser el mundo, no sé, y en el sur hay una tierra, se llama Fiein, que es como una tierra desconocida, donde viven los hombres salvajes, uh-huh, los orcos, y hay ruinas de un imperio perdido. Sí. Los fenicios la quieren colonizar de hace años con resultados moderados. A veces logran conquistar un poco, después los matan a todos, van, vuelven. Siempre tienen como esa ambición, por así decirlo. Hay un lindo foco para aventuras. Estaba pensando que antes de empezar esta charla estuvimos hablando sobre más o menos de qué iba la historia, etcétera, y mencionaste que un grupo de personas que estaban estudiando historia certificó algunos de estos datos. Mientras estabas narrando el tipo de mundo, se me vino a la mente imperialismo. ¿En qué cuestiones históricas te basaste más que nada para crear el mundo? Sí, es esta idea, bueno, vuelvo a eso, a la revolución de la infantería. Es una época donde dejan de estos feudos chiquititos, pequeños así, baronías, condados, empiezan a desaparecer y se empiezan a concentrar en ducados, en estos reinos más grandes. En el mundo del juego, el imperio es eso, son un montón de pequeños ducados que se unificaron en un solo imperio para protegerse entre sí. Los estados feudales tienen una contradicción, tienden a ser chiquitos porque el poder está muy concentrado en una persona, y a una persona le cuesta mucho controlar un estado muy grande. Pero por otro lado, si el estado es muy chico, se lo comen los estados más grandes. Entonces, de esa contradicción van naciendo las distintas naciones. En Bretonia esto está completamente consolidado, es un reino unificado, bajo una monarquía cuasi constitucional, los magos tienen algo de poder, los pluyos tienen algo de poder, pero bueno, se consolidó de esa forma. El imperio está absolutista completamente, o sea, es un estado muy concentrado. Bueno, la idea después de Fenicia, nos inspiramos en Venecia, la Sacrísima República de Venecia, que es como un estado raro, porque era un país
así como capitalista, por así decirlo, liberal, Claro. en un mundo feudal. Y siempre vas a estar viendo cuando estás en Fenicia ese anacronismo, que en la realidad existió también. Que está constantemente peleándose con nosotros, tiene más apoyo de los comunes, no es como tan vertical, tienen algo así como una democracia, pero también es muy corrupta. Y los nórdicos, los nórdicos es un territorio donde este proceso de unificación nunca se terminó de consolidar. Y todavía hay tribus que se resisten a entrar en un poder central. Esa es como la lógica detrás de cada uno. Y después, bueno, con los elfos es típica historia del Imperio caído. Claro. Un imperio que se super extendió, fue muy poderoso. En algún momento sus propias condiciones no pudieron seguir dándole vida a las condiciones que lo crearon. Ellos empezaron a esclavizar gente, con esos esclavos construyeron un imperio súper poderoso. Esos esclavos escaparon, se fueron, no pudieron nunca reabsorber tanta población esclava y quedaron así como medio, así como un estado ahí que todavía existe, pero es débil. Y los enanos son... un proceso, claro, en crecimiento tal vez. Es interesante cómo hay por lo menos dos facetas que ya quedaron acá expuestas. Por un lado, la parte del duelo tiene que ver con la mecánica, con la parte divertida, con este tipo de lucha más relacionada al esgrima, que mencionabas en un principio. Y también, bueno, esto de un periodo histórico en el que se centra el desarrollo de infanterías o de diferentes tipos de pueblos que empiezan a expandirse. Pero por otro lado, me parece muy interesante cómo el contexto está tomado desde periodos históricos reales, tal vez europeos, ¿no? Pero a partir de este periodo histórico, como todos los tipos de sociedades, ¿no? Como el contexto basado en diferentes tipos de sociedades. Las que están progresando, las que por ahí tienen un pasado glorioso y se empiezan a derrumbar, tal vez un tipo de sociedad que mira hacia otro territorio no explorado. Me parece que está súper interesante en ese sentido. A mí la pregunta que me quedaba es la siguiente, y comparto la apreciación de Mai yo le sentí algo mediterráneo incluso al setting, ¿no? Es como centrado, bueno, en el viejo mundo, en definitiva, desde el punto de vista occidental, obviamente con todos sus tintes de fantasía. En estos mundos suele haber algo que va más allá de estos estados, estos protoestados que se empiezan a formar, ¿no? Que es el tema de la religión. Vos nombraste una, ¿no? Sí. Específicamente un estado al cual se le aparecieron dos deidades y que es bastante militante en cuanto a su creencia. En todo el resto, porque en el mundo real, por ejemplo, fue todo un conflicto, ¿no? Y atravesaba transversalmente a todos los estados el tema religioso. ¿Cómo se maneja en el mundo de exiliados? Bien, el tema religioso, básicamente hay dos grandes así lados. Uno es el que nombré, que es el del Imperio Evangelio, que son la religión de los dioses angelicales, que son unos dioses que aparecen misteriosamente un tiempo después de la caída del Imperio Élfico. No se sabe cómo aparecen estos dioses, se le presentan a los humanos del Imperio, les hacen algunos regalos, hacen algunas demostraciones de su poder, y estos como que reciben rendirle culto. El resto de los estados tienen algún tipo de religión basada en la religión de los dioses de la naturaleza, que es la religión de los elfos. Bretonia mantiene esa religión, por eso se lleva bastante bien con los elfos. Los magos también comparten esta idea religiosa de adorar a la naturaleza, pero los dioses de la naturaleza tienen los mismos poderes mágicos que ellos. O sea, ellos, por ejemplo, tienen el poder del fuego, hay un dios del fuego, ellos tienen el poder de la luz, el dios de la luz, este tipo de religión. Fenicia es un caso interesante religioso. Ellos tuvieron una guerra religiosa que va a marcar bastante. Ellos adoraban al dios del fuego, que es uno de los dioses de la naturaleza. Un aspecto que era como una especie de diosa menor, y los Serviel se rebela contra él, quieren una guerra, y esa guerra termina desatando en Fenicia una guerra civil, donde los magos que viven ahí apoyan al dios del fuego y el grueso de la población apoya a esta otra diosa, que es Tanit. Tanit gana y los seguidores de Carote empiezan a ser masacrados y se escapan a una colonia de Fenicia, que se llama el archipiélago de Acarotia, por el dios este. Como en Acarotia los magos van a tener mucho poder, se van a terminar incorporando en Bretonia, además por esta cuestión religiosa de adorar a los dioses élficos de la naturaleza en general. Fenicia va a ser como un estado medio herético, ellos adoran solamente a un dios de todo ese panteón, y al resto los ignoran. Y ni siquiera es una diosa, es como un aspecto que ascendió.
Los nórdicos, uno de los problemas que tienen es que la parte feudal, la parte centralizada, adora a estos dioses angelicales y el resto de los dioses de la naturaleza. Entonces nunca se terminan de consolidar también por esto. Hay mucho quilombo religioso. Y todas las guerras entre Fenicia y el Imperio por un lado, y entre el Imperio y Bretonia van a tener mucho este dejo también. Ahí con los nórdicos hay un paralelismo con el proceso de cristianización, ¿no? De Por los, supuesto. de los vikingos. Ahí Sí, sí. Mi proceso creativo es muy histórico. Claro. Yo leo historia y de historias que leo. O estuvo jugando Crusader Kings mucho alguien también. No, curiosamente empecé a jugar Crusader Kings cuando Exiliado ya lo había escrito. ¿Ah, sí? Lo empecé a jugar ahora. Cuando salió el 3 y muy tímidamente. Yo no soy fan del 3, soy fan del 2. Pero lo aborda mucho el tema por eso. Y yendo a un tema del cual la experta acá es Mai, otro tema que suele atravesar muchísimo a estos distintos actores, estos distintos lugares y estados o feudos, son los temas culturales, ¿no? Hay en el mundo de exiliados este tipo de orígenes comunes, digo, que se pueden trazar, por ejemplo, en los lenguajes, O de las identidades artes, por ahí. las identidades. Cada uno de los reinos habla una versión. Los elfos, en el Imperio Élfico antiguo, o sea, cuando el Imperio Élfico existía con todas las razas esclavizadas, existían dos idiomas, el de los elfos, y el vulgar, que era una versión del élfico simplificada, mezclada con argot y distintas palabras así, más como así populacheras, de las clases que estaban subyugadas. Cuando colapsa, el vulgar se convierte en una especie de lengua franca que hablan en todos los reinos, pero cada reino va a tener una mezcla de vulgar con las tribus con las que ellos se unen cuando estos exiliados escapan. Entonces, claro, culturalmente los humanos son todos bastante parecidos porque tienen esta unión, menos los hombres salvajes que viven en Fiain, que es un territorio medio inexplorado, que esos hablan su propio idioma que no tiene nada que ver con el resto, nadie los entiende. Solamente se llevan bien con los orcos, con los cuales a veces atacan en conjunto, pero no hay así. Culturalmente los reinos humanos, como tienen este punto en común de ser todos exiliados del Imperio Élfico, y los elfos tienen esta cosa antecesora de haber sido sus amos, hay como cierta unión cultural ahí entre todos los humanos, dentro de todo, más o menos. Claro. Y vamos ahora, si te parece, que ya estamos bien entrados en el tiempo de la charla, a la parte editorial, que es también tu especialidad, por lo que has contado. ¿Cómo fue ¿Cuándo lo empezaste a escribir a Exiliados, más o menos? Antes de pasar al editorial, quería cerrar un pequeño agradecimiento que deben estar ahí en el tweet seguro a dos amigos que son egresados recientes de historia y leyeron el libro y me ayudaron bastante a terminar de cerrar algunas ideas. Son Frank y Rodri, que por ahí deben andar en el chat seguro. Y bueno, sí, pasando a la parte editorial, a nivel editorial propiamente dicho, somos dos personas nada más. Yo que soy el director general, que me ocupo de lo que es diseño gráfico, marketing, arreglar con la imprenta, además de hacer todo lo que es escritura, y mi amiga Azul, que hace corrección de estilo y editing, que editing es como una corrección general del libro donde no vas, lo que vos ves es el texto en su totalidad, no vas a ver, esta coma, esta palabra no. Claro. Está bien este capítulo, habría que hacerlo más largo, este está muy extendido, estaría bueno agregarle este capítulo, este otro. Es como una corrección más macro. Es una corrección macro, es más, eso se llama macro editing, de hecho. Ellas hacen dos tareas. Y después tenemos un departamento artístico que sí son un montón de personas, que son los dos dibujantes principales, que son Agustín Sclair y Alejandro Maniscalco, que Agustín hizo todos los personajes y algunos monstruos, y Alejandro hizo todo el resto de los monstruos. Después está Federico Pérez Aranda, que también se está por recibir de historiador, es parte del grupo que también me ayudó a probar el juego, que dibujó los mapas. Después está mi hermana, Ana Camardela, que hizo los fondos del libro y me ayudó a elegir algunas cosas de los colores. Y bueno, yo que hice algunas de las banderas dentro del mundo del juego, las hice yo. Ese es más o menos, el equipo artístico es como bastante más grande. Sí. ¿Cuándo empezaste a diseñarlo? ¿O en los primeros? Pasa que la pandemia me marea. El libro salió a finales, creo que salió en septiembre del 2020, pero con el tema pandemia estuvo muy difícil promocionarlo. Claro. Hubo algunas ventas en librerías, pero muy pocas. Sí. El libro se empezó a mover recién hace 4 meses, que empecé a participar en ferias medievales. Estamos participando, más que nada en Somos Medievales.
Ujú. Y damos charlas sobre estos temas que estuve tocando ahora, revolución de la infantería, procesos de finales del medioevo, como sí, más que nada esto del medioevo tardío, la revolución de la infantería, todos esos temas los tocamos mucho en la charla. O hablar ya directamente del juego. Ahí es cuando nos empezamos a mover y empezamos a trabajar más en serio con el libro. Y el tema del playtesting, ¿no? Del probar el juego, ¿cuánto más o menos lo llevó? ¿Cómo empezó eso? Fue más o menos un año. Yo tenía textos, a mí se me ocurren ideas para juegos todo el tiempo. Y agarro Word y las anoto. Pero claro, de repente tenés un montón de cosas escritas, perdidas, ideas locas, pequeñas novelas que a ti empezaste a escribir y nunca terminaste. Digo que empecé a agarrar un montón de cosas que yo tenía hechas, irlas concentrando mientras íbamos practicando, probando las mecánicas. Ahí estuvimos un año más o menos. Creo que fue todo el año duro de la pandemia, o sea, toda la parte dura del 2019 y el 2020. He estado un año o dos probándolo mientras yo hacía las partes más propiamente editoriales. Por Discord, a distancia. Sí, por Discord. Y en esto, ¿no? ¿Cómo es este tema del playtesting? Porque no es solamente jugar un juego, también hay que evaluarlo. ¿Cómo te manejaste para tener el feedback de tus jugadores? Primero, supongo que fue con el grupo cerrado, incluso dentro del propio equipo editorial, pero después lo abriste a terceros, sí, como suele pasar con los yo libros. tengo dos grupos de amigos, o sea, tengo un grupo que juega mucho D&D. A mí mucho D&D no me gusta, pero como son todos pibes muy copados y es muy divertido jugar con ellos, me copo igual. O sea, por ahí preferiría jugar otra cosa, pero como es un grupo muy buena onda jugar con ellos, después tengo un grupo de amigos míos que son ex compañeros del CBC más que nada, que yo jugaba con ellos Warhammer, y con esos dos grupos fui probando. Después fui un par de veces al abismo de Helm Wargames, que es un local de... Ellos hacen más que nada Wargames, yo voy a jugar Warhammer de estrategia. Claro. Allá. Y fui un par de veces y jugamos un poquito con el dueño y alguno más que estaba ahí, y nos ayudaron bastante a diseñar las planillas, que eran medio incómodas la versión original. Y nos hicieron como repensarlas un poco y acomodarlas de una forma que sean como más utilizables. En edición estamos todo el tiempo pensando en la cuestión de usabilidad. Claro. O sea, edición electrónica y multimedia es una materia de la carrera, estamos todo el tiempo pensando en interfaces, también todas las materias que son más de diseño, y ahí me ayudó mucho la carrera, sobre todo las materias en las que vemos cosas de diseño y usabilidad, y bueno, también la prueba de los mismos jugadores y la prueba del equipo propio editorial y de estos grupos de amigos también, que se fueron copando. Llegado el momento en el que probaron el juego, les cerró, estaban terminado el proceso de edición, llegó el momento de publicarlo, mandarlo a imprimir. Y ahí esto, bueno, asumo habrá sido una inversión tuya y del equipo. O sea, o tuvieron... Sí, en realidad la editorial es mía, sí, y la empresa en realidad es mía. Sí. O sea, el que puso la financiación y eso fui yo. Sí. Me habían regalado un viaje hace unos años que nunca hice. Tenía esa plata ahorrada y un trabajo de secretario, o sea, nada que ver. Tenía una plata ahorrada y me enteré que en la Crack Boom Pau, que es un evento muy importante de cómic, unos chicos llevaron aventuras de D&D armadas. En Rosario, ¿no? ¿Puede ser? Sí, en Rosario es. Y vendieron todo. Sí. O sea, llevaron unas aventuras de D&D armadas y vendieron todo. Y yo dije, no, che, esto hay que hacerlo. Y ahí es como cuando le metimos tinta a fondo. El proceso de edición tiene unos primeros meses muy tranquilos, donde estás trabajando por ahí con los autores o trabajando con las ideas de los textos, donde básicamente tenés un manuscrito que es un texto sin editar, bastante crudo, y lo vas trabajando así en toda esta parte de macro. Después tenés unos meses donde trabajás eso un poquito más intenso, esos últimos 2-3 meses que son el infierno, que son lo que se dice la puesta en página, que es agarrar la maqueta, que es lo que vos diseñaste, más o menos la estructura del libro, o sea, qué va en cada lado. Por ejemplo, en Exiliados, en los capítulos de bestiario tienen un espacio dedicado para la imagen de los bichos, más o menos, si se ve, sí, que tiene como un espacio dedicado más o menos para las criaturas. Todo eso lo tenemos más o menos craneado. ¿Qué pasa? En la puesta en página, toda esa estructura general la tenés que usar para que quede el texto ahí puesto con las imágenes puestas. Y son días donde estabas 10-12 horas, porque vos pediste turno a la imprenta y estás haciendo ese acomodo, y mientras haces la última pasada de corrección, que era yo llamando a Azul, fíjate si está bien, léelo de vuelta, y todos los días leyendo todo el libro una y otra vez,
Esos últimos 2 meses son de terror. De hecho, tuvimos que pedir una pequeña extensión porque yo sabía esto, pero en su momento medio que me olvidé. Las imágenes no pueden tener más de 80% de negro. Porque el negro con más de 80% tiende a 100 y te queda un manchón negro. Entonces algunas imágenes las tuvimos que revisar, sacarle negro para que se vean. De hecho, hay algunos personajes del juego que tienen botas muy oscuras y no se llegan a apreciar los detalles de las botas. Porque Claro. son botas negras y no se termina a apreciar bien los cordones, esto, o sea, todo eso. La mayoría de los dibujos que estaban oscuros los aclaramos, pero hubo 2 que tienen cositas nomás, que es tipo una sola prenda, y eso es como que medio que se nos pasó. Pero sí, toda la parte de corrección es terrorífica, son 2-3 meses de 10 horas todos los días. Ay. Es la parte más dura del laburo editorial, es esos últimos 2 meses de antes de mandar a la imprenta. Sí, para darnos una idea de la escala, ¿no? Porque del otro lado podemos tener a alguien que puede estar en una situación similar. ¿De cuánto fue aproximadamente? No hace falta que des datos precisos, la tirada inicial. No sé si hubo más de... No, nosotros hicimos este cálculo. Si vos haces tiradas chicas, Sí, o te vas mucho de precio o te quedás con un margen de ganancia muy chico. Nosotros hicimos una apuesta, yo hice una apuesta grande, que era pensar que esto se podía vender también en nuestros países latinoamericanos, hicimos una tirada de 2000. 2000. Lo que pasa con las tiradas es que si haces menos de 1000, estás medio en el borde de lo económicamente viable. Porque cuando vos haces una tirada de libros, te ponen el precio de la puesta en máquina y de la mano de obra sobre los primeros 1000. Claro. Arriba de los 1000, básicamente estás pagando el papel. Ujú. Ok. Porque la tinta es baratísima. Entonces, si vos sos, no quiero decir cobarde, pero sos demasiado cuidadoso, y esa es una tirada muy baja, te pueden pasar 2 cosas. Una es que las tiradas en digital no siempre tienen muy buena calidad. Digital es un tipo de impresión con impresoras láser. No siempre tiene la mejor calidad. Hay algunas imprentas ahora que están manejando calidad muy alta en láser, pero en general no son muy buenas. Y las de chorro de tinta tampoco. Entonces lo que haces es tenés que hacer un tipo de impresión que se hace con unas máquinas que se llama offset, que es como una impresión similar a los viejos rollos fotográficos, tiene una calidad altísima. Pasa que con offset tenés mucha calidad y muy bajo precio en tiradas de más de 1000. Entonces si haces menos de 1000, estás muy al borde del margen económico, y yo quería tirar 1500, pero por hacer 500 más no me cobraban mucha más plata, era muy poca plata más. Y decidí hacer 2000 para que me queden tomos para vender en descuento cuando tengamos una colección entera. El plan en realidad es hacer una colección entera de juegos de rol con este tipo también. Un solo tomo, todas las mecánicas de un juego de rol un poquito simplificadas, con distintas ambientaciones y cada una con sus mecánicas únicas orientadas a la ambientación. Por ejemplo, Claro. el próximo juego, no sé cuándo saldrá, hay que ver cuánto recaudamos en las ferias de este año. Estaría bueno sacarlo el año que viene, sería lo ideal, finales de este, si sale todo perfecto. Es un juego postapocalíptico donde jugás con 2 personajes y tienen una base que tienen que cuidar y mantener. Y ¿Cada además, jugador o en total en cada la mesa? jugador tiene 2 personajes Ajá, que tienen que dejar uno en la base y con uno salen a hacer aventuras. Y tienen como una aventura doble, donde van haciendo un salto a la base, donde tienen que negociar, tienen que arreglar máquinas, tienen que producir cosas, hacer compra y venta, tienen que lidiar con algún aventurero que les puede querer estafar, o un grupo de aventureros que se retoba y los quiere matar a todos para mucha robarles. administración de recursos y de Sí, facciones. no tanto, más que nada el roleo de tener que administrar una base, para que jueguen un poco a ser ellos los taberneros, por así decirlo. Claro. La idea Claro. es meterle algunas pequeñas mecánicas de gestión chiquititas, muy básicas, para ver cómo es un juego de rol con unas pequeñas mecánicas así. Y el otro lado, la parte más rolera clásica de salir a buscar recursos. El juego estaría inspirado en Rosal Picnic, Stalker, Stalker La Zona, tiene varios nombres. Es una obra de un ruso Sí. que tiene un videojuego, ahora va a salir el 2 en un par de meses. Tiene una película, muy estilo cinearte, y tiene un libro. Ujú. La idea se trata de una nave extraterrestre choca con la Tierra y eso genera algunos tipos de radiación y un lugar donde las leyes de la física no se aplican completamente. Claro. Acá, en vez de ser una zona pequeña, es todo el planeta y estaría centrado en Buenos Aires. Y bueno, Ajá. tiene esto, la parte más del centro, el juego se llama Centro Supervivientes, del centro donde vos estás negociando y donde efectivamente vivís, y pequeñas aventuras subterráneas, más que nada, donde sí salís a buscar artefactos que son como unos objetos extraños que te dan algún tipo de habilidad como superhumana. Hay uno Claro. que te limpia todas las toxinas en la sangre.
otro te cura las heridas rápidamente, otro te hace invulnerable a las toxinas. Y vos puedas tener y llevarlos encima, y estos son carísimos, y decir, uy, ¿cuándo me lo quedo o cuándo lo vendo? Vamos a sacar uno de exploración espacial, inspirado en Star Trek, donde cada jugador va a ser uno de los... ¿Tripulantes? no tripulantes, son como los oficiales dentro de la nave. Ah, El capitán, el piloto, el jefe de armas, el que maneja el motor, el jefe científico. Cada uno tiene como tareas distintas. O sea, la idea es rolear, juego más puramente rolero, con el combate un poquito más acotado. La idea es ir probando con el tiempo juegos un poquito más locos. O sea, empezar con más clásicos, como Exiliados, que es un típico juego de fantasía. Ir pasando, ciencia ficción se vende bastante. Al público argentino le gusta mucho la ciencia ficción, sobre todo postapocalíptica. Bueno, no es raro que el cómic más famoso de Argentina es el Eternauta. El Eternauta, claro. Claro. Por supuesto. Sí, de hecho cuando mencionaste este tipo de historia pensé en eso y también pensé en que hay que en tu relato, ¿no? Hay como algo no sé si de nacionalidad, pero de identidad por ahí queriendo marcar, porque mencionaste a Buenos Aires, que la historia va a estar basada en Buenos Aires, también mencionaste el tema del idioma, y así como lo asociamos también al contexto de juego, en el caso de Exiliados, asumo, aprovecho y te lo pregunto, si hay algo como de identidad que querés expresar por ahí en tu creación. Sí, el mundo de Exiliados está inspirado en Gondwana, que es cuando África y Sudamérica estaban juntas. La idea es como una pequeña separación. Después, si miran el mapa del libro, se ve que están como las dos puntas separándose. Yo después miré los mapas y miré Gondwana era re distinta, pero en mi mente yo dije, unimos África y unimos Sudamérica, casi porque Gondwana tenía India y tenía la Antártida. Y eso yo en su momento no lo pensé, pero sí, vendría a ser Sudamérica y África juntas, el mapa del mundo. Volviendo al tema, tomaron esta decisión valiente, para usar un poco tu idea, ¿no? Bueno, tuvieron los ejemplares y empezó el proceso, obviamente, de distribución, marketing también, por supuesto. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Lo vendes, lo venden directamente desde la editorial? Bien, ¿Lo llevan en consignación a librerías? Nosotros tenemos varias librerías, están en nuestro Instagram, sí, en las que está, si lo quieren ir a ver. También hacemos venta directa, vendemos directamente por el Instagram nuestro, de Editorial San Martín, nos escriben, hacemos envíos gratis a Capital. Con Urbano se puede arreglar algún punto intermedio, alguna estación de tren, no hay problema. Nosotros tenemos esta oferta. Y después a todo lo que es ya... ¿Querés decir el precio ya que estamos que sí, se lo venden directamente? Supongo hasta febrero calculamente lo vamos a seguir manteniendo 1.200 pesos. Ok. Después seguramente ya con el tema de nos quedamos medio atrasados con la inflación, hay que hacer como todo un escalado de precios, pero como en enero no hay ferias así grandes, como que nos quedó un poco colgado todo el tema de actualizar precios, llamar a las librerías, acomodar el precio nuevo. Sí. Y también estamos en ferias. En febrero tenemos casi todo el tiempo. El próximo creo que es 28-29 de febrero. Igual nosotros subimos todos a nuestro Instagram con mes ferias, los anunciamos siempre con tiempo. Pasa que como son recién a fin de mes y el mes que viene y recién estamos a 5, viste, no vamos a estar anunciando algo que sale, viste, en 4 semanas. Sí, enero la verdad que lo estamos tomando más que nada para producir Venganza de Sangre, que son estas aventuras armadas. Bueno, quería cerrar un par de ideas editoriales. ¿Sí? Una es que el editor siempre tiene que tener en la cabeza la idea de colección. Porque un libro solo se pierde. Siempre tiene que pensar, bueno, ¿y este libro con qué lo acompaño? La idea es que sacar 4 o 5 libros con diferentes ambientaciones, con 2 expansiones cada uno, ir escalando con los años un libro nuevo, una expansión, un libro nuevo, una expansión, alguno así, para irse mezclando. Por eso el próximo libro sería Centros Supervivientes. Después sacaríamos alguna expansión para Exiliados. Seguramente estamos pensando hacer una que agregue todo lo que es mascotas y monturas. Y espíritus que vos puedas convocar para pelear con vos. Pero no quiero hablar mucho del tema porque todavía no lo tenemos todavía nada. O sea, tenemos la sinopsis nada más. Ni siquiera está en mi cabeza nada más. Bueno, está bien, igual sirve para generar intriga, que también sabes que es importante intriga en el marketing. Sí, eso es muy importante a nivel editorial, pensar siempre en colecciones, nunca pensar en libros sueltos. Porque vos podés decir, che, Lucho, tengo el mejor juego de rol del universo. Y por ahí realmente está muy bueno y lo editamos, pero si no tiene una colección que lo acompañe, en las librerías se pierde, hasta en las librerías virtuales. ¿Y qué pasa? Ese libro se vendió muy bien,
y ya está. No puedes capitalizar que ese libro es conocido para sacar otro. No, el público cautivo lo perdés. Claro. Eso es clave. De buen consejo. Mm. Creo que debe haber gente del otro lado que está pensando en algo editorial y me parece que estás dando muy buenos consejos como para alguien que se Absolutamente. anime, ¿no? Sí, sí, Tanto Después, me quedaste sí. de la tinta negra, del ¿cómo se va a perder el detalle, viste? Me pareció Sí, muy son todas bueno. cosas. Nosotros tenemos materias que son más conceptuales, donde vemos más el proceso editorial más propio mismo, que es el que haces, el que más haces vos como editor, que es pensar los documentos que además para hacer un libro, no documentos en el sentido de trámite, sino en el sentido de tamaño, cantidad de páginas, capítulos, Claro. con qué libro se relaciona, tanto de la propia colección como, no sé, por ejemplo, uno a veces trabaja en una editorial más académica y dicen, che, este profesor de la facu se odia a este otro y va a sacar un libro bardeándole todos sus textos al otro, entonces tenés que pensar, bueno, ¿con qué libros va a discutir este? Eso lo tenés que tener en cuenta. Eso es con el proceso más editorial propio, materias que son más de lo que es diseño y lo que es más industrial. A algunos les aburren, a mí me encanta en realidad la parte industrial. Estoy pensando, bueno, si esta tinta, esta no, esta sí. Pues este tamaño sí, este no. Igual, a veces en la carrera te queman el bocho diciéndote, no, porque tenés que saber calcular que si la hoja es de este tamaño, te tiene que sobrar acá. Y después llamás en mente y dices, che, mirá, pibe, nosotros tenemos 17 por 24 es lo más barato. Y si no te muestra este otro tamaño o este otro, elegí que más te guste, pero si no hacemos eso, vas a perder plata. Entonces, ahí se vuelve súper valiosa tu experiencia, más que nada, porque uno, a ver, por ahí alguien que incluso hasta podrías, no sé, estoy por ahí desvariando, pero que incluso podría estar estudiando la carrera de edición, pero el consejo de alguien que edita y que va directamente al lugar y sabe exactamente el precio y cómo es la actualidad y si se vende, si no se vende, qué tipo de lo tenés vos en realidad, ¿entendés? Me parece eso valioso, ¿no? La experiencia. Sí, una cosa clave que yo amo, si hay alguno justo mirando de las ferias, me encanta hablar con la gente que compró el libro o que lo quiere comprar en la feria, me encanta. Y como editor, eso vale oro. O él dice, ay, mirá, me gustó mucho la historia del mundo, está muy buena, porque últimamente la gente, no sé, qué sé yo, hace historias muy suaves, a mí me gusta que sean todos, que todos busquen sus intereses, que no haya buenos y malos. Me encanta que no seas, no sé, como, y no sé, me dicen cosas que son súper interesantes. Súper interesantes. O che, qué bueno, porque, no sé, quiero jugar con mi hijo, pero quise jugar de idea y medio que no entiende, o medio que no se engancha, vamos a probar otra cosa. Muy interesante el público de roleros viejos con chicos, quieren jugar rol y por ellos juegan, no sé, qué sé yo, Vampiro, algunas de las ediciones viejas de D&D, que son más complicadas. Y los chicos, los pibes quieren jugar. Los pibes se recopan, la verdad. Yo el segmento niños, cuando hicimos el marketing del libro no le dimos tanta bola. Pero ahora que empezamos a patear ferias y hablar con nenes, la verdad que está teniendo mucho más éxito en niños de lo que yo había pensado. Más o menos de qué edades, Luciano, estás hablando. Nosotros el libro lo pensamos para mayores de 9, mayores de 8. Más chicos los tienen que acompañar porque como no es de idea que tenés que sumar y restar todo el tiempo, y la planilla está pensada para que las cosas, medio que ya vos las dejes anotadas, tenés que estar pensando si el número que vos sacás en el dado es más chico que el que tenés o no. En tus características. Por ejemplo, si vos tenés melee 40, tenés que sacar en el dado 40 o menos para pegar tus golpes. Sistema de 100, clásico. Es un sistema de 100 modificado, pero hay el sistema de 100, básicamente. Nosotros elegimos sistema de 100 particularmente por esta razón. No tenés que hacer tantas sumas y es mucho más fácil de dirigir. Y por ahí un público que no sabe jugar mucho y el director de juego va a ser alguien que nunca dirigió, que dirigió muy poco, hacerle un sistema de 100, estás haciendo la gran mano. Para el jugador, para el de 20, es lo mismo, ¿viste? Claro. Claro. Y volviendo al tema de los chicos, ¿qué edades más o menos son las que, en la práctica, digo, más allá de lo que pensaron ustedes, que viste que les generó interés a los pibes? 9, 10. Nosotros vamos con mi corrector a vender y ese nos morimos de ternura que viene alguien más grande a preguntar por el libro y yo me pongo a contar estas cosas, ¿viste? La historia del mundo, y los nenes se quedan así. ¿Viste? O vienen y los hago jugar. Y algunos se vuelven locos. Es muy triste que lo que tiene de malo los niños, una cosa que vemos en la carrera y que cualquier docente que toque el tema libros para chicos te va a martillar la cabeza, que usa el libro para chicos, no se lo vendes al padre y al nene, y eso es al padre, al nene y al docente. Entonces cuando vos lo estás vendiendo,
yo lo estoy vendiendo a un pibe que, no sé, es gamer, jugó de Witcher, le gustó mucho y quiere algo parecido con los amigos, es muy fácil vendérselo directamente, porque le digo, mirá, viste, tiene estas cosas como de Witcher, o un grupo de amigos que miró Juego de Tronos, si sabes, mirá, como Juego de Tronos acá los reinos se odian y tienen intereses y puedes jugar así. Pero acá se lo tengo que vender al nene, se lo tengo que vender al padre, a los dos, y a veces es triste que el nene le encanta y el padre dice, no tengo plata, esto no. No, Y eso es al revés, el padre dice, che, qué copado para jugar esto yo con mi hijo, y el pibe como, Claro. entonces decís, nada, me hice toda la venta, pero se lo tengo que vender a los dos, ¿viste? ¿y al docente cómo se lo vendes? Todavía Y no acá. tuve esa experiencia, pero tengo algunas ideas. Todavía con docentes no trabajé, lo estoy considerando. Quería ir a mi primaria, que hacen charla, es un colegio que le da mucha bola a la literatura, la obra se llama, está en Flores. Y ellos siempre invitaban escritores. Y yo les dije hace poco, pasa que bueno, justo les dije en pandemia y cerrando el año, Claro. por ahí lo que viene ya más, seguramente lo vamos a arreglar bien. ¿Por qué no invita a mí? Si quieren que vaya como autor y exalumno, o si quieren que vaya a hablar más como editor. Claro. Lo que pasa es que a los docentes se lo tenés que vender como algo educativo y que a los chicos les guste. Pero por eso te digo, el libro para a los chicos, lamentablemente, tenés un triple cliente para una sola venta. Atentos a marzo que tenemos una charla de rol en los colegios, así que todavía no la anunciamos, la tengo que confirmar a ver quiénes tenemos, pero tenemos varias personas para hablarnos de eso, de acá y de afuera. Así que ahí capaz les sirve a los que quieran ver este tema. Bueno, mi corrector azul es asistente terapéutica y juega rol con algunos de los chicos que cuida para ayudarlos a entender algunas cosas, que se suelten. De hecho, he visto por ahí algún video, un chico que hizo, no sé si una monografía o una tesis sobre juegos de rol como aparato pedagógico. Sí, absolutamente. Hay muchísimo material en relación a eso. Y dicho sea de paso, bueno, con Tomate estuvimos en una charla sobre juegos de rol. Este caso era específicamente en el área de historia en secundarias. ¿De qué zona era? Si me equivoco era de Cava. No estoy 100% segura, no recuerdo. ¿Te acordás? Creo que de provincia, yo creo que de provincia, ¿eh? Pero bueno, no importa. O sea, no importa. Claro. Pero era un proyecto bastante grande de enseñar historia a partir de juegos de rol. Con varios másters, sí. Hacían jornadas, aprovechaban, mejor dicho, las jornadas propias que daba la escuela para ciertos procesos creativos, ¿no? Sí. Y es un poco eso, ¿no? Porque uno le tiene que pensar el rol pedagógico. Uno como rolero le gustaría rolear todos los días en el colegio, pero lo tiene que pensar como un evento autoconclusivo, ¿no? Que los chicos roleen, bueno, una o dos veces, 2 temas y ya está. Pero sí, súper interesante. Ya que tiene muchísimo contenido, sí, o sea, muchísimas ventajas, ¿no? Tanto cognitivas como pedagógicas. Y terapéuticas, lo que decía Luciano recién. También tenemos una charla antes que la de, esperemos confirmarla, porque esta es una de las que todavía tenemos sin confirmar, pero tenemos una charla ahora para febrero del rol como herramienta terapéutica. Que también hay harta literatura científica incluso, ¿no? De usar juegos de rol como, bueno, para catarsis, para expresión, ¿no? O sea, es un tema súper interesante que va de la mano un poco de lo pedagógico también, ¿no? Porque sirve para varias cosas. Y yendo ya un poquito, porque estamos con el tema del horario, ¿no? Antes de que nos vuelvas a decir, por supuesto, ahora ese espacio te lo damos, dónde lo podemos encontrar y todo, pero este fue un camino, por lo que contás, arduo y largo, ¿no? Y que todavía no termina. De hecho, ha empezado. Pero muy placentero, Pero muy placentero. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje con Exiliados, ¿no? Mi mayor aprendizaje, yo creo que fue darle más bola a las pautas de predicción. Ese creo que es mi gran aprendizaje. ¿En qué sentido? Tomarte tu tiempo tranquilo para planificar bien el libro en detalle. Saber exactamente bien cuánto va a durar qué capítulo. Ese creo que es mi gran mensaje, es darle más bola a las pautas de predicción. Y después, bueno, hay muchas cosas que no pude haber sabido antes de hacer el libro, que las sé ahora hablando con la gente. Totalmente. Pero digo, teniendo en cuenta las cosas que yo ya sabía en ese momento y quizá no le di tanta bola con las pautas de predicción, porque terminé trabajando mucho sobre el InDesign, que es un programa muy pesado. Terminé trabajando mucho el texto sobre el InDesign y no estaba bueno eso. Te alarga los procesos, es molesto. Eso estaba bueno trabajar más en el Word, todo, pensar mejor, bien el largo de cada capítulo. Siempre hay capítulos que uno los usas medio como variable de ajuste, por ejemplo el de mapas.
y después ponen los mapas más chicos, más grandes, 2 por página, 1 por página, 3. Entonces si te sobra, te falta espacio y lo vas acomodando. Sí. Pero creo que eso es como algo que me hubiese gustado haber hecho mejor. Después creo que lo de que es marketing, diseño gráfico se le tuvo muy bien. Muy bien. Porque de hecho se está vendiendo bien en las ferias. La verdad que está funcionando bastante el libro. Qué bien que esté, que en definitiva haya demanda, ¿no? Que al generar esa oferta hayas encontrado del otro lado, ¿no? Esa necesidad de un juego de rol económico en comparación a los extranjeros, argentino, ¿no? En español, y que esté eso porque habla de que, bueno, hay tierra fértil para que crezcan proyectos en ese sentido. Es auspicioso incluso a un nivel general de la industria latinoamericana, ¿no? Y se pueden ver procesos, ¿no? Similares. Hace poco unos muchachos que estamos tratando de, ahora los vamos a contactar si hay alguno viendo, los muchachos de Reroll en Monterrey sacaron Médula, un juego de rol muy parecido a Morgwork, por ejemplo. También están dándose todas esas cosas que hace 10 años parecían imposible tener un juego de rol latinoamericano con cierta ambición de profesionalismo, ¿no? Pero bueno, en esa nota, ¿no? Y agradeciéndote el tiempo, Luciano, contanos dónde pueden encontrar. Bien, ahora viene, para el final viene el momento del chivo. Por supuesto, adelante. Nosotros estamos vendiendo el libro solo, 1.200 pesos, y tenemos un paquete que se llama Paquete Iniciación del Rol, que es Exiliados, 2 tableros reversibles plastificados, que tienen taberna, aldea, bosque y calabozo, que es como lo más clásico y lo clásico, con 60 fichas, todos los monstruos y personajes del juego, y un set de dados hechos en resina, por 2.100 pesos. Lo tenemos en Mercado Libre, y si no lo pueden pedir para tener envío gratis Muy directamente económico. Por si alguno jamás compró productos de rol, estamos hablando de valores que son inconseguibles Sí, en cosas extranjeras. Probablemente el mes que viene, cuando volvamos a las ferias en serio, porque enero es medio la nada misma, Sí. Estamos medio acá flotando, vamos a tratar de aprovechar el mes para trabajar en productos nuevos. Vamos a hacer ahí algunas subidas, seguramente se vaya a 1.800 el mes que viene, el libro solo, pero sigue estando muy por debajo de... Muy por debajo, por supuesto. Pueden aprovechar ahora antes del aumento. Absolutamente. Pueden apoyar el libro. Aproveche. Probablemente ya para la próxima feria, 28-29, ya lo subamos. Pasa que te digo, estaba medio... Surgió con un amigo hacer un videojuego estilo Stellaris, que se llama Societies in Conflict, y todavía lo estamos medio manejando, y tuve como un ataque artístico para ese juego, y decidí escribirlo todo en estos días, que lo tengo en la cabeza, terminar de escribirlo, todas las ideas. Mi amigo ya está haciendo algunos modelos. Todavía tenemos que ver si hacemos Ser Martin videojuegos, hacemos una empresa nueva, no sabemos bien todavía. Lo importante es que tenemos la idea y tenemos modelos hechos. Ya está todo el game design hecho casi. Impecable. No, queríamos terminar de poner en marcha el videojuego y ahí volver un poco más con Ser Martin y terminar de una maldita vez Venganza de Sangre, que son estas historias dentro del mundo de exiliados. Y nada, preparar las ferias, que en febrero tenemos todos los fines de semana. Así que si tienen ganas de venir a charlar conmigo, por supuesto, y a ver gente pegarse con mazos y eso, vengan a vernos. Ahí estaremos. ¿En redes sociales dónde te podemos encontrar, Luciano? Estamos en Instagram como editorial Ser Martin con Y y M. Seguramente igual lo pueden ver, están en muchas de las imágenes que fueron publicando ustedes ahí en el Instagram suyo. Después si quieren lo podemos dejar en los comentarios. Yo como no estoy en Twitch, yo estoy nada más que mirando. Ahí ya lo compartió Lito, ahí lo tenemos. @editorial_ser_martin con Y y M, lo pueden ver en el chat. Los que todavía no lo tengan abierto lo pueden abrir. Ahí también estamos en Facebook. Pasa que Facebook yo le doy bola, pero los únicos likes que tengo son de mi mejor amigo y de mi vieja. Y está medio en desuso. Está exiliado Facebook. Claro, curiosamente tengo muchas ventas y 0 interacción por Facebook. Sí. Hay un proceso así. Entonces yo le doy bola, ¿viste? No lo abandono, pero porque hay ventas, que es lo más importante. Claro. Pero 0 interacción, en cambio por Instagram la gente me habla, me pregunta cosas, charlo un poco más, pero Facebook es como, no sé, es Marketplace. Nada más. Sí. Es eso solo ahora. Pero bueno, muchísimas gracias, Luciano. La verdad que ustedes, muy, aparte de interesantísimo, por supuesto, lo del juego en sí. Me llevo enormemente todo lo que aprendimos del proceso editorial y cómo puede ser aplicado a los juegos de rol. Una de las cosas más lindas que hacemos acá en Tomate
nuestro eslogan es nos pensamos y pensamos los juegos de rol y siempre lo cruzamos con las cosas más insólitas. En este caso con el mundo de la edición, que se nos hubiera ocurrido hace unos meses hacer esto. Así que fue súper productivo verlo desde ese lado. Salvo rol de 20 que todavía no se terminó de imponer, son todos en papel. Por supuesto. O sea, es todo un proceso editorial en realidad. Absolutamente. Les voy a contar un secreto. Todos los juegos de mesa los hacen editores. Mirá vos, no sabía. Son todos editores. No sabía. No son, o sea, es gente que... ¿Por qué pasa? El proceso para hacer un libro y hacer un juego es prácticamente el mismo. Es más, para hacer un videojuego tampoco te vas mucho. Es 70% lo mismo. Cambias la parte de la producción más del texto y imprenta, la cambias por programación. Pero toda la parte de gestión de proyectos, marketing, administración, es todo lo mismo. Solamente no arrancás ese pedazo propiamente gráfico. Qué interesante. Bueno, ahí lo tienen. Luciano Martín, de editorial Ser Martín. Un saludo para todos. El gusto es nuestro y ya saben, si quieren pasar un buen momento, relajarse, aprender cosas nuevas, venite para acá y tomate 20. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Bye, bye.